Buenos días. Asambleísta, ahora sí lo escucho claro y fuerte. Buenos días. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Asambleísta, esto que ahora estamos viendo en el Parlamento no deja de sorprendernos. Le digo esto porque veo que muchos parlamentarios se están separando de sus bancadas con las que fueron electos. Le pongo el caso último del socialcristianismo, que ha perdido 3 de sus legisladores y aparentemente van a crear una bancada de independientes. ¿Por qué le pregunto esto? Porque esto va a mover un poco el tablero de las votaciones. Pero esto no contradice un poco el código de ética, en el sentido de que aquel legislador que se separe de su tienda política pierda su derecho de legislador y sea reemplazado por su suplente, o no necesariamente. Bueno, la Asamblea Nacional es un ente eminentemente político, donde están diversas fuerzas de distintas tendencias. En este caso específico existen al momento 5 fuerzas políticas consolidadas y que están constituidas en bancadas. Entiendo de que cada legislador tiene su punto de vista, la libertad de escoger a dónde pertenecer. Puede ser de que alguien tenga algún inconveniente dentro de su bancada y tome la decisión de separarse de la misma, y luego puede optar por pertenecer a otra bancada. Si es que hubiera algún problema con la Comisión de Ética, cualquiera que se sienta aludido podría presentar la denuncia correspondiente. Esta comisión está integrada incluso por un miembro de cada una de las 5 bancadas, de manera democrática, para que pueda también resolver los temas de la misma forma. En el caso que usted analiza, han existido comentarios respecto del tema de la separación de algunos asambleístas del bloque social cristiano. Hasta ahí conozco yo de esta temática. Si es que eso tiene que ir al comité de ética, ya será motivo de cualquier bancada o de cualquier legislador que presente la denuncia correspondiente de ser menester. Lo mismo también en las filas de Pachacútec. Una de sus asambleístas hace un par de semanas también fue separada del bloque por no haber estado bajo los lineamientos del movimiento en la votación para conformar una de las comisiones. Y esto en menos de un mes de funciones de la Asamblea llama la atención. Por eso le hacía esta consulta legislador, porque imagínense, a duras penas están trabajando casi menos de 2 semanas y hay estos camisetazos muy comunes en el pasado. Esto deja a las claras que puede haber demasiados cambios en la Asamblea Nacional y por ende estas mayorías móviles que ya en el pasado nos recuerdan estas malas actuaciones de la legislatura. Bueno, el fondo del asunto es de que la presidencia de la Asamblea, a través de Guadalupe Llori, ha procurado tener puentes a las distintas fuerzas políticas. Es más, la conformación de la agenda legislativa que estará lista para ser aprobada por el CAL este día lunes 14 de junio, ha sido producto de un diálogo, de un consenso con todas las bancadas legislativas, con los jefes de bloque, con los presidentes y vicepresidentes de las comisiones. ¿Y por qué analizo este tema? Porque la idea es ir allá, que los temas sean analizados por todas las fuerzas políticas. Van a haber muchos casos en los que coincidamos y van a haber otros casos en los que no tengamos coincidencias, donde tengamos más bien disensos. Pero es la hora del país, es la hora de la gobernabilidad de la propia Asamblea al interior de la misma, donde para mí juega un rol importante Guadalupe Llori dentro de su propio movimiento político Pachacuti y dentro de la propia Asamblea Nacional, donde ha buscado consolidar esa agenda legislativa y podamos de darle desde ahí al Ecuador gobernabilidad. Más allá de quien esté en el gobierno, es el país el que necesita esa gobernabilidad. Se van a dar estos casos de que legisladores salgan de una bancada política y pasen a otra bancada política. En el caso del asambleísta que usted analiza, incluso ayer había una noticia que había sido reconsiderado el tema de la expulsión del movimiento Pachacuti, pero son cosas eminentemente políticas. Al Ecuador lo que le interesa es de que no nos quedemos solamente en el diálogo, sino que en base del mismo lleguemos a consensos y a resoluciones. Hay que priorizar una agenda legislativa, que es lo que se está haciendo, sobre temas de educación, sobre temas de seguridad social, sobre temas de salud, sobre temas que le interesan al país. Y en eso hemos consensuado. Ayer en reunión del CAL, todos los miembros, donde están las distintas fuerzas políticas, incluido UNES,
coincidíamos en esta propuesta de agenda legislativa que va a ser aprobada el próximo día lunes. Dentro del plazo que establece la ley da 60 días para la aprobación de esta agenda. Nosotros lo vamos a hacer con las directrices de la presidencia y el CAL en 30 días, que es importante. Bajo ese punto de vista, creemos de que podrán darse conformaciones u otras conformaciones de la Asamblea Nacional, pero en el fondo buscaremos que se den consensos para sacar proyectos que le beneficien al Ecuador. Legislador, y son más de 423 proyectos rezagados. Es realmente una barbaridad que la Asamblea anterior no haya podido despachar ni siquiera el 50% de aquellas, y 123 de estos proyectos que deberían pasar ya una calificación definitiva por el CAL. De estas inmensidad de proyectos, ¿cuáles serían prioridad según ustedes? Bueno, a veces hablamos sobre los temas simplemente con los números. Sí, en efecto existen 423 proyectos represados en las comisiones permanentes de la legislatura. Sin embargo, en esa priorización que se resolvió con presidentes de comisiones, con los miembros del CAL, hemos establecido de que hay que, en esa priorización, establecer realmente cuál es el número. Yo creo que no vamos a llegar más allá de unos 70 u 80 proyectos. ¿Por qué? Porque hay proyectos que están de años anteriores, que deben ser ya archivados, que no se compadecen los mismos con la actual realidad del Ecuador. Existen otros proyectos, por citar un ejemplo, en el caso de reformas al Código Integral Penal, que han sido presentados por legisladores, son creo que 25 o 30 proyectos de reformas, que pueden ser compilados en uno solo. Es decir, en esta depuración, el día 15 de este mes tendremos ya para contarle y comentarle al país cuáles son realmente los procesos que quedan pendientes. Y en esa agenda poder transitar durante este año. La agenda es para el año 2021-2022 y resolver todo esto que ha quedado represado. Y ya los procesos o los proyectos de ley que se van a presentar por el Ejecutivo, como la Ley de Comunicación que ya está en la Asamblea Nacional, otros proyectos que ha anunciado, la reforma tributaria, el Código Laboral, los proyectos de iniciativa ya de los legisladores que iniciarán ya su ingreso en estos días, mucho más, y la próxima semana estaremos con trabajo presencial. Es decir, esta agenda en síntesis será presentada el día martes 15 al país para que lo conozca y cuál va a ser esa ruta que va a seguir la Asamblea Nacional. El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, uno de los primeros que tiene que ver con la ley de libertad de expresión, ¿ustedes ya la han analizado en el interior del CAL? Estamos esperando el informe de la unidad técnico-legislativa, que entiendo que se lo presentará en el transcurso de hoy o mañana, y la próxima semana con seguridad habrá reunión del CAL para calificar el proyecto de ley de comunicación enviado por el gobierno nacional. Le hemos dado prioridad a la agenda legislativa, que creemos que es lo pertinente en este momento y que estará, reitero, lista para ser aprobada por el CAL el día lunes 14, y de manera inmediata, entre martes y miércoles de la próxima semana, se reunirá nuevamente el CAL para resolver el tema de la ley de comunicación. Sobre la fiscalización, entiendo que también la Comisión ya ha sustanciado algunos de los juicios, sobre todo los que estaban pendientes, en el caso del ex ministro de Energía, René Ortiz, pero hay dos nuevos, uno contra el actual contralor y detenido por investigaciones judiciales, Celi, y también al defensor del pueblo. ¿Qué conoce usted de este tema? ¿Cuál de estas tres podría sustanciarse primero? Bueno, lo que conocemos es que la Comisión de Fiscalización parece que tiene ya a punto su agenda para el año 2021-2022, e incluso toda la temática que vienen analizando, dentro de la cual están estos juicios políticos que han quedado pendientes, digamos, de ministros del gobierno anterior. Será ya la comisión la que pase los informes correspondientes para que en base de esos informes pueda pasar al Pleno de la Asamblea y resolverlo. Creemos que en los procesos de fiscalización hay que hacerlo con el respeto absoluto al derecho a la defensa de todas las personas, que tiene que hacérselo dentro de los márgenes de la Constitución y la leyes de la República, y obviamente no con persecución, sino para transparentar y decirle la verdad al país. Estos temas llegarán ya al Pleno de la Asamblea en el momento que la Comisión presente los informes. Son temas que ya han estado en trámite y por lo tanto deberán seguir el mismo. En el caso del defensor del pueblo,
justamente tendría que conformarse las comisiones. Una vez que se conformaran las comisiones, entiendo que con el informe de la Unidad Técnico-Legislativa, el CAL resolverá si amerita que pase ya a la Comisión de Fiscalización para que haga el proceso correspondiente y emita el informe para que el Pleno de la Asamblea resuelva lo que sea pertinente. Asambleísta, finalmente, muchas gracias por su espacio. ¿La Asamblea ya va a retomar de manera permanente las sesiones presenciales o, dependiendo del caso, se seguirán de manera telemática? Bueno, se ha definido ya, existe la aquiescencia del COE Nacional. El día martes 15 vuelve a elaborar la Asamblea Nacional de manera permanente el pleno de la misma, las comisiones, los funcionarios de la Asamblea Nacional. Incluso se ha procurado por parte de la señora presidenta de que se dé paso a la vacunación. Existe un ofrecimiento de la vicepresidencia de la República de facilitar las vacunas primero para todo el personal de la Asamblea Nacional, para todos los funcionarios, los equipos de la Asamblea, y luego también para los asambleístas, a objeto de precautelar obviamente la vida misma de quienes trabajamos en esta institución del Estado. Así es de que el día martes 15 estaremos trabajando de manera personal, que creemos que es lo más acertado para poder producir de manera positiva para el país, tanto en leyes cuanto en fiscalización. Lo uno es presencial, lo otro es telemático. Creo que lo primero es lo fundamental para el Ecuador en este momento, que hay que, reitero, hacer lo posible por sintonizarnos con la ciudadanía, producir leyes que valgan la pena para absolutamente todos los ecuatorianos. Vicepresidente de la Asamblea Nacional, muchas gracias. Gracias a usted, buen día. El asambleísta Virgilio Seguicel, a propósito de la agenda legislativa que este próximo lunes se presentará al país, el martes, para saber cuál será esa hoja de ruta de los legisladores en este nuevo periodo. 7:21 de la mañana, vamos a la pausa, regresamos con más. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.